Bueno, seguimos aquí, en Radio La Luna, en nuestro programa La Brújula. Hemos tenido muy buenas repercusiones, y me parece muy interesante lo que nos dice el ingeniero Ricardo Lasca, ¿no? Ojalá todos los medios de prensa y difusión se ocuparan de estos temas, convocando a gente especializada y con propuestas, Y la verdad es que sí, además necesitamos un pueblo que no solo busque en la comunicación distracción y entretenimiento, que está bien, está muy bueno eso. Este no es un programa de distracción y entretenimiento, eso está absolutamente claro. Pero necesitamos un pueblo que comience a comprender para exigirle definiciones a la política también. Entonces, al próximo candidato a presidente de la Argentina hay que preguntarle, bueno, ¿pero qué va a hacer con los ferrocarriles? Y el tipo no va a poder mirar para otro lado. Va a tener que decir qué es lo que va a tener que hacer. Y entonces vamos a elevar la calidad de nuestra dirigencia política y también la calidad de nuestra democracia. Ya estamos en contacto con Nahum Klicksberg. Nahum, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludos a toda la audiencia. Bueno, un gusto charlar contigo. Bueno, nosotros le hemos prometido a la audiencia 3 propuestas prácticas al gobierno nacional para disminuir las muertes y poder volver más rápido a la nueva normalidad laboral y social. ¿Por qué no nos comentás un poquito de qué se tratan estas propuestas que realmente son de gran interés para todos nosotros? Sí, bueno, yo elaboré en realidad 4 propuestas dirigidas al gobierno. Considero que aportan nuevas formas de pensar sobre la pandemia y hacen posible disminuir la cantidad de muertes y poder volver antes a la normalidad laboral y social. Primero mencionaré brevemente de qué se trata cada una de las 4 propuestas y luego la veremos más en detalle. Pero adelanto que se pueden ver extensamente con sus fundamentos en el sitio que coordino, Coronavirus, cómo cuidar a los mayores.blogspot.com. Bueno, bien. Paso a la primera. Como estrategia de campaña de vacunación, propuse al gobierno que primero debe darse la vacuna en sus 2 dosis a todos los mayores de 70 años y las 2 dosis con la distancia entre una y otra que recomendaron sus laboratorios en base a las investigaciones que ellos realizaron al elaborar las vacunas. El vacunar primero a todos los mayores de 70 años con las 2 dosis salvaría vidas y permitiría a la sociedad volver más rápidamente a la actividad comercial, escolar, laboral y social. ¿Por qué? Porque en Argentina el 83% de las muertes por COVID son de mayores de 60 años. Para la gran mayoría de los menores de esa edad, el contagiarse no es para ellos mortal. El problema en el país es la cantidad de muertes, no de personas que se contagian. Claro. Dentro del mencionado grupo de mayores de 60 años, que dijimos compone el 83% de las muertes por COVID, el 75% son mayores de 70 años. Son 3.600.000 personas los mayores de 70 años en el país. A 2 dosis para cada uno se hubiesen precisado solo 7.200.000 dosis de vacunas para proteger la vida de todos ellos. Ya se importó en el país 12 millones de dosis, o sea que ya se hubiese podido alcanzar ese objetivo de darles las 2 dosis. Uh-huh. La estrategia actual es primero darle a toda la población una dosis, y para eso distanciar lo más posible la segunda dosis de la primera. De esa manera se busca el objetivo de vacunar al 70% de la población para lograr inmunidad global de la sociedad. O sea, vacunar a 31 millones y medio de personas, para la cual se precisa llegar a tener 63 millones de dosis. Lograr... Te hago Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Una salvedad. Yo tengo 64 años, ayer me acaban de dar la segunda dosis acá en el partido Morón, donde yo vivo, porque vos sabés que lo que se decidió es que
yo recibí la vacuna china, la Sinopharm, ¿no? Y de esa vacuna entraron 4 millones de dosis, se vacunaron primero 2 millones y esos 2 millones están siendo revacunados porque esta vacuna no tenía un buen desempeño con la primera dosis. Pero dicen que el resto de las vacunas te puede cubrir durante 3 a 4 meses con buena efectividad, fundamentalmente en lo que es prevención de muerte o enfermedad grave. Bueno, justamente lo que estoy planteando es, una estrategia es esa, vacunar a toda la población con una dosis. En la realidad no es vacunar, porque el proceso completo de vacunar, para que se pueda decir que una persona está vacunada, es las 2 dosis. Entonces, dar una dosis a toda la población requiere justamente, como acabo de decir, 63 millones de dosis. Uh-huh. Ahora, sí, se vacuna a las personas que son las que se mueren, las personas mayores de 70 años. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos de esa forma que al quedar protegida la gran cantidad de personas que se mueren, entonces los hospitales no tendrían el problema que tienen ahora de falta de camas de terapia intensiva. La sociedad podría tener una vida social, laboral, mucho más normal que la que se está teniendo, porque ya quedó protegida la gente que se muere. Estaría la gente que se contagia pero que no se muere, que la gran mayoría de los que se contagia, bueno, pasan unos días en su casa y vuelven al trabajo normalmente. Entonces el problema es de ubicar bien qué es lo que queremos solucionar. Queremos que la gente, evitar que la gente se contagie, y para eso entonces esperar que pasen meses y meses para tener esas más de 60 millones de dosis, o queremos que la gente no se muera y que el que se contagia, bueno, la mayoría no pasa nada con ellos. Estoy totalmente de acuerdo con esta postura que estás planteando, totalmente de acuerdo. Bueno, dejemos esto porque quiero pasar a las otras propuestas y después podemos volver a esta para ver más en detalle. La propuesta 2 es que ante la falta de vacunas en el mundo, se propuso con gran cantidad de firmas apoyando desde muchos países que la ONU libere las patentes de las vacunas para que se puedan producir más y distribuir mejor en el mundo. Esto es moralmente lo que corresponde, sí. Pero fracasó, porque los intereses económicos de los laboratorios y de los fondos de inversión que están detrás de los laboratorios argumentan que violaría la estructura legal del comercio en el mundo y que desmotivaría a realizar futuras investigaciones en medicina si no cuentan con seguridad jurídica y con buenas ganancias económicas. Entonces yo propuse a nuestro presidente que lleve a la ONU una propuesta que sí aceptaran los laboratorios, que la ONU compre las patentes de las vacunas que se consideren como las más eficientes contra el COVID, pagando los laboratorios un precio que se convenga como justo y que les deje una ganancia que los conforme, para que con este acuerdo de mutuo consentimiento se pueda concretar inmediatamente y no se pierda más tiempo. En esta propuesta yo incluyo que el derecho de la ONU que tendría con este tipo de compra, uno de supervisar la producción actual para que sea la mayor posible y así evitar que puedan existir maniobras para producir menos o entregar más lentamente las vacunas para aumentar los precios. También se conseguiría abrir nuevos centros de producción de vacunas anti-COVID en el mundo, impulsados por la OMS, todos los que sean necesarios, y participar la OMS en la distribución de las vacunas con el objetivo de que lleguen a todos los países. De esta forma, en mucho menos tiempo se podrá terminar con esta pandemia y quedará instalada en la ONU la capacidad operativa para más rápidamente poder neutralizar cualquier nueva amenaza de pandemia que pueda surgir en el mundo. Porque no nos olvidemos que los expertos pronostican que por el cambio climático y por los experimentos en los laboratorios, esta amenaza de nuevas pandemias se va a presentar con mucha más frecuencia en el futuro inmediato. Algunos dicen cada 4 años promedio se va a presentar una nueva pandemia. Entonces, de esta forma la ONU ya tendría su organización instalada para
rápidamente poder neutralizar cualquier nueva pandemia. Bien. La propuesta 3 se refiere a que empresas privadas en Argentina informaron que negociarán con los laboratorios para importar vacunas para venderlas. Yo propuse al gobierno que de cada 3 vacunas que importen estas empresas privadas, 2 vacunas queden sin costo para el Estado. De esta forma el Estado podría tener cientos de miles de vacunas más y sin gastar $1. Y termino con la propuesta 4, que consiste en lo siguiente. Para que los ciudadanos sepamos qué está pasando realmente, qué pasará en un futuro cercano en el país con la vacunación que estamos teniendo, precisamos que cada día o semana el gobierno informe cuántos de los ya vacunados fallecen por enfermarse con COVID, qué vacuna se les aplicó, cuántos recibieron una o las 2 dosis y a los cuántos días de recibirlas fallecieron. Con esta información los ciudadanos podrán saber qué vacuna es mejor y por lo tanto la que desean que se les aplique y la que en mayor medida debe ser importada en el presente y en el futuro cuando se requieran vacunas actualizadas contra las nuevas mutaciones de este virus. Este tipo de información que el Estado debería dar debe poder ser confirmada por todas las ONGs que deseen colaborar con la tarea de supervisar, chequear esta información. Es conveniente que esta participación de las ONG, dada la gran importancia que esta información tiene para la vida de cada ciudadano, es indispensable la participación de las ONG, porque serán muy grandes las presiones para distorsionar las cifras de parte de los sectores que política y económicamente se puedan ver afectados si se conocen los rendimientos reales de cada vacuna y ya no solo los rendimientos supuestos teóricos anunciados. Esta transparencia en este tipo de información tan importante podrá salvar muchas vidas y también aportará que la sociedad vuelva ante la normalidad. Esta transparencia que hay que pedir en esta información al gobierno es porque hay un problema en todo el mundo con la transparencia y la veracidad de las cifras que se han dado sobre la cantidad de muertes que va produciendo el COVID. ¿Por qué? Porque se mezclaron, junto con el mundo científico y su aporte a solucionar este problema, se mezclaron intereses económicos y políticos muy complejos que causan todo tipo de falta de transparencia y de información distorsionada. Este domingo, en el programa Oppenheimer, en CNN, entrevistó a un alto funcionario de seguridad del gobierno de Estados Unidos. ¿Saben lo que dijo? Dijo nada más ni nada menos. Declaró oficialmente un altísimo funcionario de seguridad del gobierno de Estados Unidos, del actual presidente, que Rusia y China, a cambio de sus vacunas, piden a los gobiernos arreglos políticos. Si eso es verdad, entonces se puede suponer que Estados Unidos también hace lo mismo con la vacuna que venden sus laboratorios. Claro. Entonces los ciudadanos, ante todo este tipo de manipulaciones, precisamos información transparente y veraz, chequeada por ONG, por lo menos sobre esto que he dicho, sobre los ya vacunados, qué pasa con realmente, ¿se mueren o no se mueren? Lo de primera dosis, lo de segunda dosis, ¿realmente se logra el rendimiento que todos esperamos y en el cual depositamos todas las esperanzas? Bueno, en esto no nos podemos dejar manipular. Precisamos cifras que sean total y absolutamente veraces. Esa es la cuarta propuesta. Nahum, excelentes las respuestas de los oyentes respecto de las propuestas que estás haciendo, de manera tal que ya tenés, digamos, la certeza de que esto es una excelente propuesta, pero además cae bien en la población. La pregunta de cajón es, ¿qué respuesta obtuviste del gobierno? Que si adoptara este plan,
evidentemente también el gobierno estaría acertando en su estrategia de combate al COVID-19 y por tanto, desde el punto de vista político, sería altamente conveniente para él. ¿Qué respuesta tuviste? Si lo miramos retroactivamente, si mi propuesta, por ejemplo, la primer propuesta, se hubiese realizado, en este momento ya la sociedad tendría una vida bastante cercana a lo normal desde el punto de vista laboral y social, porque ya no habría muertos. Claro. Es decir, la cantidad de muertos sería insignificante con respecto a la que hay, porque la gran cantidad de los que se mueren son los mayores de 70 años, y sería la cantidad de muertes totalmente tolerable para la sociedad, funcionando en forma normal y para la cantidad de camas de terapia intensiva que se necesitan. Nahum, cuando vos decís los mayores de 70 años, también estás incluyendo a los menores de 70 años que tienen patologías que los ponen en situación de riesgo, ¿verdad? No. Porque también ellos deberían ser vacunados. Porque la mayoría de los que tienen patologías previas son mayores de 70 años. Es decir, ya están incluidos en ese grupo. Son un porcentaje altísimo de los que tienen patología. Aparte de eso, con este sistema no habría todas las cosas sucias que se hicieron de gente que se vacunó que no les correspondía. Así es. Gente que se hacía pasar porque pertenecía a tal grupo privilegiado para obtener la vacuna y en la realidad no pertenecía, etcétera, porque acá vamos de una forma total y absolutamente estricta por edad. Claro. Entonces, en ese caso, la distribución de las vacunas a cada provincia tenía que haber sido por cantidad de personas mayores de 70 años que tiene, y no teniendo en cuenta solamente otros criterios que no tenían nada que ver con eso. Y otra cosa muy importante, cuando yo digo mayores de 70 años, es porque es lo que precisamos controlar para que la sociedad pueda volver a su normalidad social y laboral, pero mientras tanto, ya cumplido eso, porque como hemos recibido 12 millones de dosis y se precisaban 7.400.000 para los mayores de 70 años, entonces se hubiese seguido vacunando en la medida en que van llegando las dosis. Nahum, dos cositas te quiero preguntar, porque yo coincido con lo que vos... Me parece que es fundamental el tema de la transparencia y de que fluya información seria en torno a estas cuestiones. Es uno de los grandes problemas que estamos viviendo, ¿no? La información está muy distorsionada y hay muchos intereses económicos y políticos cruzados. Pero respecto a lo que estás diciendo de la administración de las dosis, nosotros estamos, creo que son 4 vacunas o 3 las que están llegando acá. La Sputnik tiene dosis 1 y dosis 2. Dependemos de que vengan las dosis 2. Yo creo que el gobierno está esperando también que lleguen. Hay dificultad en la producción de esa segunda dosis. La China, el volumen de vacunas que entraron, se decidió que se van a poner dosis 1 y dosis 2 por cómo es la performance de la vacuna. De hecho, a mí me la han dado, ¿sí? Y yo no digamos, sí, yo soy un cualquiera que se anotó en la lista, nada más, sin enfermedades preexistentes, simplemente tengo 64 años. Y la vacuna Sinopharm, la Covishield, sí, que es la que le dieron, por ejemplo, a mi madre, que tiene 91 años. Sí, la de Oxford. Sí, todos los estudios indican que hasta el 4º mes hay un crecimiento en el desarrollo de los anticuerpos que genera la vacuna. Es más, con lo cual el laboratorio recomienda darla lo más espaciada posible, la segunda dosis. Excelente. Entonces, excelente. Te digo, hay otros condicionantes también, porque, por ejemplo, si queremos dar la segunda dosis de Sputnik, si no está la vacuna, no se puede dar. Bueno, muy bien que hayas traído este tema, porque permite aclarar cosas. Primero, la vacuna de Oxford, el laboratorio que hace la vacuna vio que en la medida en que pasaban algunos meses después de la primera dosis, mejoraba la performance, o sea que había tiempo para darle
la segunda dosis algunos cuantos meses después. Pero no pasaba eso con la Sputnik. El laboratorio de la Sputnik demostró claramente en un gráfico que se ve muy claro, gráfico oficial del laboratorio de la Sputnik, que después de los 21 días, con la Sputnik empieza a descender la eficacia de la Sputnik y que el momento adecuado es en los 21 días dar la segunda dosis. No es igual, porque algunos ponían el argumento equivocado de que como la Oxford con el tiempo mejoraba, entonces con la Sputnik también se podía dar a los 90 días, pero no tiene nada que ver, es otra vacuna, es otro componente, y el laboratorio informó otra cosa, el laboratorio informó después de los 21 días. Eso está en la información oficial, y a los rusos se le da los 21 días la segunda dosis de la vacuna. Luego surgieron presiones políticas al laboratorio de la Sputnik para que diga que bueno que se puede que diga que se puede dar después de los 21 días. Entonces dijo, bueno, dejamos librado a cada gobierno de cada país que ponga la segunda cuando le parezca. Pero la información científica de ellos, que figura y se puede ver en la página mía que coordino, que mencioné, se puede ver ahí. Pero no es cuando le parezca, sino cuando estén las dosis. Ahora, porque si estuvieran disponibles, el gobierno las estaría comprando, no cabe la menor duda. No es así. No es así, porque para decidir, aplicamos la primera dosis y la segunda la espaciamos lo más posible. Un criterio podía ser falta de la segunda dosis, pero otro criterio podía ser un criterio político con el cual yo no estaría de acuerdo por los motivos que estoy señalando y que no tiene nada que ver con la falencia de la producción. Porque ¿cómo sabemos nosotros cuándo falta o cuándo son maniobras y no falta la producción? Por ejemplo, la empresa, una empresa que terceriza para la Sputnik la segunda dosis, dijo que al comienzo había un problema de producción con la segunda dosis que ya fueron subsanados y que ya se pueden entregar la segunda dosis en la misma medida en que se la pidan con la primera. Entonces, el gobierno argentino no ha dicho que ha pedido la segunda dosis y no se la han entregado porque no ha hecho ninguna declaración oficial de este tipo, sino que ha dicho que le parece que es mejor estratégicamente para cubrir a la mayoría de la población con la primera dosis. No sabemos entonces si al no aplicarse en el momento adecuado la segunda dosis, cuántos muertos puede causar justamente la población que estamos hablando, sobre todo la población mayor de 70 años, que son los más endebles. Con la China el gobierno hizo marcha atrás, porque también al comienzo pensaba aplicarla la China tiempo después de la primera dosis, pero al verse que en el mundo hubo mucha denuncia sobre que la primera dosis de la China tenía poca eficacia y que había que reforzarla inmediatamente con la segunda dosis, entonces ahí cambió el discurso y con la China sí entonces se apresuró con la segunda dosis. Entonces, justamente, contradicciones, confusiones, distintas informaciones, por ejemplo, hubo una trifulca muy grande que se hizo de público conocimiento entre el gobierno de Estados Unidos y la vacuna de Oxford, AstraZeneca, en la cual le dijeron, ustedes entregaron informes sobre el rendimiento de la vacuna de ustedes, nos entregaron a nosotros, al gobierno de Estados Unidos, que no son los correctos, exageraron ustedes los números, entonces nosotros no autorizamos en Estados Unidos hasta que no nos traigan otros números que coincidan con las investigaciones que nosotros estamos haciendo. Eso fue un escándalo, porque generalmente no trasciende al público estos trasfondos de las peleas entre los laboratorios o de gobiernos con laboratorios. Por ejemplo, el laboratorio de la Sputnik dijo oficialmente, en Brasil hicieron declaraciones prohibiendo nuestra vacuna en Brasil, pero por cuestiones totalmente políticas y presiones económicas de otros laboratorios. Lo que están diciendo de nuestra vacuna es total y absolutamente falso, porque en Brasil el ente regulador hace poco prohibió la vacuna Sputnik alegando ciertas cosas científicas que, bueno, nadie sabe si son reales o realmente se debe a presiones políticas o económicas. Entonces nosotros los ciudadanos, ¿qué hacemos ante
todas estas manipulaciones que nos están haciendo, no sabemos a quién creerle. Bueno, por lo menos pidamos una transparencia total, como yo propongo en mi cuarta propuesta, en lo que hace a la información concretamente. Todos los días se informa cuánta gente murió en la Argentina, 400 personas, 300, 500, que sería cuántos de ellos ya se vacunaron y cuántos de ellos que fallecieron y se vacunaron con la primera dosis y no con la segunda. Por ejemplo, un caso público que trascendió porque es un personaje muy importante, la jueza Cubría, ella se aplicó la primer dosis de la Sputnik. A los 35 días, como no le llegaba la segunda, a los 35 días se enfermó y se fue a terapia intensiva en el hospital y declaró públicamente: si me hubiesen aplicado a mí a los 21 días como correspondía a la segunda dosis de la Sputnik, yo ahora no estaría en el hospital en terapia intensiva. Y bueno, pero no sabemos, hubo otras personas que incluso hayan fallecido, que tuvieron una primera dosis y no la segunda, o que tuvieron las dos dosis, no sabemos. ¿Cuál es el problema para que el gobierno informe con la información de los muertos de cada día, de los fallecidos, bueno, cuántos de ellos se vacunaron o no? Porque también ese dato, como yo dije, permitiría que la población sepa qué vacuna está teniendo la mejor performance. Porque si vemos que todos los que se ponen una cierta vacuna anda muy bien, que no aparecen fallecidos entre ellos, y vemos que entre personas que se ponen otra vacuna sí aparecen, entonces la presión pública enseguida presionaría para que, bueno, se importe más de la vacuna que realmente está teniendo más eficiencia, más teniendo en cuenta que por muchos años vamos a tener que estar trabajando con estos laboratorios, con esta vacuna, porque van a estar vendiéndonos la vacuna adecuadas a las nuevas mutaciones de las cepas que vaya teniendo este virus. Entonces tenemos que vamos a estar comprando a ciegas, sin saber realmente cuáles son más eficientes, guiándonos solo por la información que los propios laboratorios que venden su vacuna, los índices que ellos dan de eficiencia. Nahum, me parece que han quedado perfectamente expuestas tus propuestas. Me gustaría saber cómo evolucionan estas propuestas en el área donde realmente se toman las resoluciones, y yo personalmente tengo la impresión de que se ha politizado en exceso la pandemia. Las propias vacunas están en el marco no solo de la política nativa, sino de la geopolítica mundial, y la verdad que solo espero que las propuestas que vos estás haciendo tengan buen curso. Nosotros las vamos a difundir, pero tenés los últimos 30 segundos porque ya tenemos el próximo invitado en el teléfono. Bueno, la idea es justamente lo que yo pretendo al hacer públicas estas propuestas, es abrir nuevos canales de pensamiento en la ciudadanía sobre el asunto de las vacunas y sobre el pensamiento crítico que nosotros como ciudadanos tenemos que tener para que no nos dejemos manipular de una forma que no corresponde, sino que realmente seamos partícipes activos en lo que va a pasar con nuestra salud a través de esta epidemia de las vacunas, y por lo tanto que pidamos nuestros derechos a que se mejoren los niveles de transparencia, con ONG haciendo los controles, y bueno, y que en las esferas del gobierno que correspondan se estudien estas propuestas que hago de público conocimiento, y bueno, y que si opinan que no corresponden, por lo menos que respondan a la ciudadanía diciendo por qué no. Porque hasta ahora yo no escuché ningún argumento por parte del gobierno por qué no. Creo que no hay, y creo que lamentablemente no ha habido el tratamiento más correcto de la pandemia, y nadie quiere tampoco pagar el precio político de no haber acertado de entrada en el tratamiento de la misma, porque justamente está la especulación política y la próxima elección a pocos meses. Nahum, te tengo que despedir, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. A los oyentes. Un abrazo. Nahum. Ustedes lo han escuchado, Nahum Klicksberg, haciendo propuestas absolutamente concretas que personalmente yo comparto.